My Little Pony Fanfic. Fallout. Equestria. Creado por Cat. Capítulo 2. El yermo equestre. ¿En qué mundo vives? Aquí en el mundo real, la sangre fluye, pequeño Pony. La sangre fluye, la nada misma. Mis primeros segundos allá afuera fueron una eternidad de terror con el corazón a mil y las patas temblando. Las historias tenían razón. Afuera no había más que una gran nada negra. Me rodeaba, me asfixiaba. Si hubiera podido recuperar el aliento, habría pegado un grito de los buenos. Y entonces, mis ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. Me fui calmando, jadeando, sintiéndome débil, y la verdad, bien mensa. En mi defensa, nunca antes había vivido una noche. No de verdad. Claro, siempre apagaba las luces antes de acurrucarme en la cama, pero esa oscuridad era chiquita, encerrada en mi cuarto. Y siempre estaba el brillo que se colaba por debajo de la puerta. Las luces de los pasillos del estable Tuo eran eternas. Esto era distinto. Un aire fresco, nada que ver con lo que había dentro del estable, me acariciaba el pelaje y me daba escalofríos en la piel. Olía a humedad, a podrido, a polvo y a cosas raras. Podía oír los bichos nocturnos, el crujir de la madera y un chapoteo a lo lejos, pero me sacó más de onda lo que no podía oír. El zumbido constante de los generadores y el pitido de las luces habían desaparecido. El silencio era tan pesado que al principio pensé que afuera no se oía nada. Sentía la tierra y las piedras rotas bajo mis cascos, tan diferentes a los pisos lisos y limpios por los que troté toda mi vida. Y aunque no veía mucho ni muy lejos, veía más de lo que jamás había visto, y no había paredes que marcaran el fin del cuarto. Estaba mirando un abismo horizontal que se extendía en todas direcciones. Un pánico nuevo empezó a crecer en mí. Las patas traseras se me doblaron y me senté, tiesa. Miré al suelo, respirando profundo, agradeciéndole no solo por sostenerme, sino por ser un punto visual donde fijar la vista. Entonces cometí el error de mirar hacia arriba, al cielo, y esa inmensidad infinita hacia arriba hizo que me diera vueltas la cabeza y se me revolviera el estómago. Unas nubes enormes cubrían casi todo el cielo, pero había huecos por donde caía una luz suave, y a través de ellos se veía que el arriba no tenía fin. De forma loca, pensé que las nubes eran como una red gigante para atraparme si me caía de la tierra hacia el vacío de arriba. Pero si me colaba por los agujeros, me caería hacia arriba para siempre. Cerré los ojos con fuerza y traté de no devolver el almuerzo. El miedo y el asco eran fuertes, pero se me pasaron. Una vez que recuperé el juicio, empecé a notar las cosas que se me habían pasado por alto con el susto inicial. El terreno se iba notando más. El mundo no era planito. El suelo subía y bajaba, con colinas que se convertían en montañas. La tierra estaba pinchada por los dedos negros de árboles muertos hace mucho. En las lomas lejanas, veía ramas con hojas que se movían, bosques más sanos, pero los árboles vivos cerca del estable Tuo eran poquitos, regados por ahí y bien flacos. Lo segundo que noté fue que mi Pibuk estaba lanzando un montón de alertas. El mapa ya estaba chambeando con los alrededores nuevos, y para mi sorpresa, ya había sacado un nombre de la nada. Sueete Polacres. Al darme la vuelta para ubicarme, vi el cascarón hueco de lo que supuse fue una casa magnífica alguna vez. Ahora, crujía y se mecía con el viento como si fuera a venirse abajo en cualquier momento. Mirando el Pibuk otra vez, vi que estaba captando varias señales de radio. La radio del estable Tuo estaba muerta, pero otras estaciones habían tomado su lugar. El corazón me dio un salto. Era la primera señal de que, después de todo, igual sí había ponis con vida por aquí. Toqué el Pibuk para poner la primera estación de la lista. Sigue sellado. No hay forma de entrar. Mi hijo, se comió una de las manzanas de esos malditos árboles cerca del estable, y ahora está bien mal. Demasiado enfermo para moverse. Nos refugiamos en la cisterna cerca del viejo monumento. Se nos acaba la comida y las medicinas. Por favor, si algún pony oye esto, ayúdenos, el mensaje se repite. Hola. ¿Hay alguien ahí? Por favor, necesitamos ayuda. Traía a mi familia al estable cerca de Sueete Polacres cuando nos atacaron unos raiders. Solo mi hijo y yo sobrevivimos. Llegamos al estable, pero sigue sellado. No hay forma de entrar. Mi hijo se comió una de las manzanas de esos malditos árboles, ayúdenos, el mensaje se repite. Hola. La voz estaba llena de una resignación terrible, como si el pony ya hubiera tirado la toalla y solo estuviera hablando por hablar. Toda sacudida, apagué la radio. No creía poder aguantar oírlo otra vez. Ahí fue cuando noté un ruidito, un tic-tic suave en mi Pibuk.
Al revisarlo, descubrí que el detector de radiación, una función que nunca había visto activada, se había prendido solo. La agujita de arcoíris siempre había estado fija en el verde. Seguía ahí, pero se movía discretamente hacia el amarillo. No podía quedarme toda la vida parada junto a lo que, hace muchísimo tiempo, fue la puerta de una bodega de manzanas. Bueno, sí podía, pero sería una vida corta y bien miserable. Me cayó el 20 de algo. Con tantos caminos, ¿qué tan probable era que yo eligiera el mismo que tomó Belver Remedy? Aunque ella solo me llevaba unas horas de ventaja, la posibilidad de encontrarla se veía muy negra. Pero por algún lado tenía que empezar. Y mi mejor chance era subir a algún lugar alto y echar un ojo. Las ruinas que tenía cerca eran más altas que cualquier árbol, y el techo mocho de la torre superior era el mejor mirador que podía tener. Cerré los ojos, me armé de valor y entré. Lo que quedaba del edificio de Suete Polacres resultó ser más aguantador de lo que parecía, oía. También estaba casi vacío. Cualquier cosa de valor que hubiera sobrevivido ya se la habían rateado, dejando solo mugres que nadie quería pero que el tiempo no lograba borrar. Herraduras oxidadas, cajas de jabón para limpiar vestidos que ya no existían, una horca con el mango roto, un rastrillo. Empecé a subir las escaleras. Mis ojos captaron un brillo debilucho, del color verde tierno de una manzana podrida, que bañaba el cuarto de arriba. El brillo venía de la pantalla de una terminal vieja, un aparato de ciencia arcana idéntico a los que usábamos en el Stable Tuo. Parecía un milagro que siguiera funcionando después de siglos a la intemperie. Cuando Stabletech hacía algo, lo hacía para que durara. La curiosidad me llevó hasta ella, y mi asombro se convirtió rápido en entendimiento. No era casualidad que esta terminal estuviera prendida, porque tenía un mensaje nuevecito. A cualquier pony que haya salido del Stable Tuo a buscarme. Por favor, vuelve a casa. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. La Overmare lo entiende, aunque nunca esté de acuerdo, y espero que algún día tú también lo hagas. No voy a volver. No me busques. No te pongas en peligro por mi culpa. Por favor, perdóname. Belver Remedy. Busqué más en la terminal, pero todos los otros mensajes eran viejísimos y estaban corruptos, menos uno. Y ese tenía un cifrado bien raro, algo de lo que había oído pero nunca visto. Un cifrado binario que, para abrirlo, primero tendría que descargar el mensaje en mi Pibook tanto de la terminal que lo mandó como de la que lo recibió. Como no tenía nada mejor que hacer con el espacio de memoria enorme de mi Pibook, lo bajé. La verdad, sabía que las chances de encontrarme con la otra terminal, y que encima funcionara, eran casi nulas. Tampoco tenía razones para creer que un mensaje de hace siglos fuera importante. Más importante aún, ahora tenía que aceptar que el afuera era mi nuevo hogar. Aunque encontrara de Belver Remedy, era poco probable que se regresara conmigo. Admito que me había hecho la ilusión de que la Overmare se pondría tan feliz de verla que nos aceptaría a las dos de vuelta en la manada. Capaz y hasta me hacía una fiesta. Ahora me daba cuenta de lo tonta que había sido esa idea. Pensar en eso me puso la cabeza como una nube negra. Pero cuando llegué al techo de las ruinas y miré el páramo, una luz brillante, aunque débil, parpadeó en esa oscuridad, igual que la luz de una fogata, a menos de media hora de camino, que abría un agujero naranja en la noche. Mientras me acercaba al círculo de la fogata, supe que algo andaba mal. Algo en la forma en que el unicornio beige, todo empolvado, estaba echado en su cama de paja, con las patas encogidas. Tenía el cuerpo tenso. Pero no fue hasta que puse un casco en la luz y lo vi bien con un hola muriendo en mis labios que me di cuenta de que estaba amordazado, y vi el brillo de las llamas en unos eslabones de las cadenas que le amarraban las patas. Miren nada más. Llegó solita y bien amable, ¿a poco no? Un pony terrestre grandote salió de las sombras de una roca. Sus cascos sonaban metálicos contra el suelo, calzado con herraduras de picos bien feas. Otros dos ponis salieron de sus escondites por lados distintos. Uno, otro terrestre con una pala que tenía el borde afilado como cuchillo. El otro, un unicornio cuyo cuerno brillante hacía flotar hacia mí un cacharro de madera y metal con dos cañones. Todos llevaban armaduras de cuero grueso. Igual que con la noche, nunca había visto un arma de fuego en persona, solo en fotos de libros. Pero esos libros eran más que claros para que yo reconociera una amenaza de muerte. El unicornio amarrado sacudió la cabeza con una mirada triste pero burlona y empezó a tratar de quitarse la mordaza con un casco delantero, ya sin ocultar las cadenas. Los tres ponis que me rodeaban apenas le hacían caso. Podría haberse amarrado ella sola para ahorrarnos el trabajo, se burló el unicornio del arma. Luego, hablándome a mí. No te importa, ¿verdad? Risas.
Y es otra unicornio. Van a pagar buena lana por esta. ¿Pagar por qué? ¿Y quién? El que tenía la pala lanza en la boca masculló algo que no se entendió. Luego, decidiendo que la pistola ya me tenía quieta, escupió su arma y repitió. Por Celestia, o sea, mírenla. Creo que hasta se bañó. De repente me fijé, de forma bien rara, en lo cochinos que estaban los 4 ponis y lo feo que olían. Aguanté las ganas de vomitar con un estornudo. ¿Qué está pasando? Pregunté. De todas las emociones que se daban de golpes en mi cabeza, la confusión había ganado. El unicornio cautivo por fin logró quitarse la mordaza mugrienta. Son esclavistas, idiota. Monterey y Jack, el unicornio beige sucio con cara de pocos amigos y una cutie mark que parecía un queso, venía detrás de mí mientras caminábamos con nuestros captores por un sendero roto que antes fue carretera. Tenía las patas encadenadas, lo que hacía que caminar fuera un lío y correr fuera imposible. Mi pibug les había estorbado para amarrarme las patas de adelante, así que terminaron encadenándome arriba de las rodillas. Si el de la pala no hubiera estado apuntándome a la garganta, los otros dos se habrían llevado un par de patadas en sus partes nobles por el atrevimiento. Al final, me dominaron rápido. A mí no me amordazaron, pero Monterey me convenció rápido de que hablar de más siendo esclavo solo haría que nos cortaran la lengua. No es que tuviera mucho que decirles a esos brutos, aparte de un montón de groserías. No esperaba que me respondieran nada, aunque me dejaran la lengua sana, y ellos ya hablaban bastante entre sí. Odio FFAF, se quejó el pony terrestre con la lanza entre los dientes. Bueno, si aprendieras a nadar, podríamos ir por el camino largo, ¿no crees? Sugirió el unicornio con una dulzura bien falsa. Odio el fufo agua. Por su olor, mucho más fuerte que el de los otros, adiviné que odiaba el agua en general. Ya dejen de chillar y dejaré que uno de ustedes pruebe a una de las esclavas antes de llegar al bosque. Su líder, un pony terrestre llamado Cracker con herraduras de picos y una cutie mark que parecía un látigo, o una serpiente, se dio la vuelta hacia Monterey y hacia mí con una sonrisa asquerosa. Miré hacia otro lado. Ellos se rieron. Entre su plática asquerosa, oí un sonido de agua adelante. No como una fuente bonita, sino más bien como lodo moviéndose. Y. Algo más. Un sonido lejano, que se acercaba. ¿Música? Sí, música. Algo metálica pero, triunfante. ¿Real? No sabía qué sentimiento quería despertar esa música, pero estaba totalmente fuera de lugar ahí. Cracker vio mi cara y se burló. Parece que nunca has oído eso. ¿Qué, viviste toda tu vida en un estable? Si esperas a la caballería, no es eso, chamaca. Es solo uno de esos sprite bots. La música se cortó con un ruido seco. El esclavista unicornio, Sawedov, trotó un poco hacia adelante, mirando el camino. Volteó con nosotros y sonrió. ¿Creen que un radigator se lo cenó? Cracker dijo que seguro voló hacia la trampa de alguien. El otro terrestre murmuró algo con su lanza. El unicornio miró al frente otra vez y el brillo de su cuerno iluminó la máquina. Una bola de metal del tamaño de la cabeza de un potrillo flotando con 4 alas que aleteaban sin ruido, parada justo frente a su cara. Eso no era magia, me di cuenta. Era pura ingeniería de ponis terrestres. Chingad. Sawedov saltó hacia atrás del susto. Luego apuntó su escopeta y le disparó al Sprite Bot. El estruendo fue como si una placa de metal cayera del techo, y el eco retumbó por las colinas oscuras. Saltaron chispas de la bola de metal al recibir los perdigones. Soltó un chillido eléctrico y se perdió en la oscuridad. El unicornio casi sale corriendo tras él, pero la voz de Cracker lo frenó. Ya estuvo bueno, Sawedov. No gastes balas. Maldita sea, odio cuando hacen esa tontería de esconderse. Es una pinche radio voladora. No debería andar asustando a la gente. Me ardían las orejas de oír tanta grosería, pero no me importó. Estaba pensando en lo que acababa de ver. Idiota, murmuró Monterey y Jack por lo bajo. Eso se oyó hasta Ponyville, a diferencia de mi compañero, me dio gusto ver al unicornio disparar. Porque ahora sabía cómo funcionaba su ar. ¿Qué clase de imbécil?, gruñó Monterey, avisa que viene cuando estamos tan cerca de territorio Raider. Un río cruzaba nuestro camino, con el agua moviéndose lento y espeso por las orillas, casi estancada. El agua golpeaba los pilares de un puente, haciendo los ruidos de chapoteo que había oído. Pasando el puente se veían los restos destrozados de un pueblo de antes de la guerra. El puente era un laberinto de barricadas. Sombras de ponis movían por ahí. Por un momento cometí el error de esperar que nos rescataran.
Pero mi vista se fue a los palos con picos que rodeaban el puente, y a las cabezas ya podridas de ponis decapitados que adornaban dos de ellos. Sentí que se me subía la bilis. Era una imagen de pesadilla. Cajer, quédate aquí, dijo Cracker, dándole por fin un nombre al de la lanza. Sawedov, vamos a ver cuánto es el peaje esta vez. Monterey Jack bajó la cabeza y miró con odio hacia el puente. Me acerqué a él, haciendo lo mismo, esperando haberme puesto de modo que Cajer no viera el brillo tenue de mi cuerno mientras sacaba mi destornillador y un pasador de pelo de mi armadura de estable. Como todo el equipo de los esclavistas, las esposas de mis patas eran corrientes y de mala calidad. Mientras Cracker y Sawedov discutían con los ponis del puente, me concentré en abrir la primera cerradura. Fui recompensada con un clic suave cuando se abrió, soltando mi pata del pibuk. La manilla cayó al suelo con un ruidito sordo. Las orejas de Cajer se levantaron y se movió para verme. Rápido, corté la magia, tirando el destornillador y el pasador a la tierra, esperando que en la oscuridad el esclavista no notara el cambio en mis cadenas. ¿Qué haces? Gruñó Cajer de forma peligrosa. El borde filoso de la pala estaba a centímetros de mis ojos. ¡Bang! Cajer se volteó de golpe, la pala lanza pasó tan cerca de mi cara que pegué un grito. El disparo vino del puente. No sonaba como la escopeta de Sawedov. Pero el segundo disparo sí. A Cajer le tomó un segundo entender que cruzar el puente se había vuelto una carnicería. Mirándonos con furia, empezó a decir algo. Supongo que nos iba a advertir que no nos moviéramos, pero nunca lo sabré. Su cabeza explotó, bañándome de sangre y vísceras. Me quedé ahí, con los ojos pelones, temblando del susto. La sangre, caliente y pegajosa, me bajaba por la frente hasta el ojo izquierdo, manchándome el pelaje y la crin. En la lista de cosas que no había visto hasta esta noche, la muerte de otro pony estaba en el primer puesto. Parpadeé, sintiendo la sangre en el párpado. Cajer estaba muerto. Y tenía trozos de Cajer por todos lados. Me daban unas ganas locas de tirarme al río. Pero no llegaría así. Empujada por algo más que pura voluntad, mi cuerno brilló otra vez y empecé a abrir el resto de las cerraduras. Eché un ojo al puente y vi a Sawedov agachado tras una barricada mientras abría su escopeta con magia para meterle más balas. 2 tiros, me di cuenta. Uno al Sprite Bot, otro justo ahora. 2 tiros y a recargar. Cerró el arma, la levantó sobre la barricada y disparó a lo loco, llenando de perdigones a un raider que ya estaba herido. El pony se tambaleó y cayó. Para mala suerte de Sawedov, el raider que tenía atrás tenía una escopeta distinta, una que disparaba más rápido y no se limitaba a 2 tiros, con balas que le abrieron unos boquetes enormes al cuerpo del esclavista en cuanto se asomó para ver qué había hecho. Miré hacia otro lado, asqueada por la pesadilla que tenía enfrente. Me concentré en las cerraduras. Ya me había soltado y estaba soltando a Monterey cuando 2 raiders bajaron del puente hacia nosotros, pasando por encima de los cadáveres de Cracker, Sawedov y los otros que se habían llevado con ellos. Uno de los que venía era la unicornio raider con la escopeta de combate esa tan potente. El otro, un pony terrestre con un mazo de construcción en la boca. La unicornio se reía. No era la risa pesada de Cracker, sino una risa de loca que me puso los pelos de punta. Parece que tenemos premios. El terrestre se rió detrás del mazo mientras la unicornio nos miraba como si fuera a comprarnos. Estaban 1000 veces más mugrientos que los esclavistas. La unicornio tenía cicatrices por toda la cara y los costados, una le partía la cutie mark y varias todavía sangraban. El terrestre no tenía pelo y tenía quemaduras feas en todo el lado izquierdo. Sus armaduras eran puros remiendos de basura. ¿Nos ayudan? Pregunté con voz débil. Oh, claro que me voy a servir de ti. La unicornio se levantó y me metió una patada que me dio seco en las costillas. El dolor fue horrible y caí al suelo, jadeando. Se volvió a levantar y dejó caer todo su peso sobre mí. Grité de dolor. Cerca de mí, Monterey soltó un quejido cuando el terrestre le dio una probadita de su mazo. Dejándome hecha bolita y llorando, la unicornio también se fue contra Monterey, que seguía encadenado. En segundos quedó claro que pensaban agarrarlo a golpes hasta que fuera otro cadáver. Y seguro ni ahí iban a parar. Tenle la pata. Le voy a volar los cascos de un tiro. La raider hizo flotar la escopeta a unos centímetros de la pata trasera de Monterey, la única que yo había alcanzado a soltar. Olvidando el dolor, salté, acorté la distancia y giré para soltar una coz con todas mis fuerzas. Mis cascos le dieron a la escopeta, mandándola a volar. Fue a caer al puente, más allá.
Un segundo después, yo estaba haciendo flotar la pala lanza hacia las dos raiders que me miraban con caras de burla. 2 contra 1, y las dos eran guerreras expertas. La del mazo se acercó, como queriendo ver si el mazo le ganaba al cuchillo. Monterey se le fue encima en un segundo, echándole las patas delanteras sobre la cabeza y apretándole el cuello con la cadena que las unía. El mazo se le cayó de la boca mientras la raider se asfixiaba. La unicornio volteó, sorprendida por el cambio de planes. Pude haberla atacado ahí mismo, pero amenazar a un pony es muy distinto a atacarlo de verdad. No sabía si era capaz de herir a alguien, de sacarle sangre, de mocharle algo o matarlo. La unicornio pateó el mazo del suelo y se me enfrentó con él, con ganas de matarme en los ojos. Y de repente, se me hizo fácil clavarle la lanza. Ya no era una amenaza. Era sobrevivir. El instinto de conservación te quita las dudas morales. Y aunque yo no sabía pelear como ella, tenía una ventaja. El sax, ayudada por el hechizo de puntería de mi pitbook, lancé la lanza hacia sus rodillas, dejándola medio manca. Un segundo tajo, esta vez en la cara, hizo que soltara el arma. El tercero sería el de gracia, pero no estaba lista para eso. Todavía no. En lugar de eso, giré la lanza y le metí un mamporro en la cabeza con el mango, tan fuerte que la madera se astilló. La raider cayó a mis pies, noqueada. Miré hacia arriba. Monterey estaba parado, respirando a mil, sobre el cuerpo de la raider terrestre, que ya no se movía. Me miraba en silencio. Luego levantó una pata, pero la cadena sonó y lo frenó a los pocos centímetros. Ah. Soltando la lanza, prendí la luz del pibuk y busqué mi destornillador. El pasador se había perdido. Ni de chiste lo encontraba en la tierra de noche. Pero tenía más. Cuando ya estábamos libres, Monterey caminó cojeando hacia el puente. Un momento después volvió, con su cuerno brillando en un tono beige suave. La escopeta de Sawedoth venía flotando tras él. Antes de que yo pudiera decir nada, le apuntó a la cabeza a la raider desmayada y disparó. Su sangre empezó a correr por el suelo hacia mis cascos. Me quedé muda de la impresión mientras él se ponía a esculcar los cuerpos, quitándoles cosas. Al fin pude hablar. ¿Qué estás haciendo? Me miró como si fuera tonta. Viendo si tienen algo de valor. Con suerte, comida. Asentí, viéndolo moverse hacia los cuerpos de este lado del puente. Saquear a los muertos se sentía mal. Pero una parte fría de mi cabeza me decía que era algo que tenía que superar si quería sobrevivir. ¿Se imaginan qué pena me daría morirme de hambre aquí afuera solo por darme asquito revisar la mochila de un muerto buscando avena o un bote de puré de manzana viejo? Caminé un poco más por el puente. Vi el cuerpo de un raider, con la cara hecha pedazos por las herraduras de Cracker. Empecé a revisar los bolsillos de su armadura, pero mi estómago no aguantó y corrí al barandal a devolver todo al río mugroso. Un hueco grande en las nubes dejó pasar una luz plateada y pude ver mi reflejo en el agua, todavía llena de la sangre seca de Cajer. Entonces vi la escopeta de Sawedoth flotando en el aire detrás de mi cabeza. También me voy a llevar lo tuyo, me soltó Monterey ya con una voz de lo más tranquila. ¿Qué? Volteé despacio para verlo ahí parado en el puente, bañado por la luna, con su cuerno brillando. La escopeta flotaba entre nosotros, apuntándome. Pero si te acabo de salvar. Sí. Y por eso no te voy a matar. Entornó los ojos. A menos, claro, que hagas una estupidez ahorita mismo. Pero te salvé. Qué inteligente me saliste, dijo con sarcasmo. Deberíamos trabajar juntos. Viajar juntos. Monterey resopló. ¿Y repartir la poca comida? Ni loco. Tendría que dormir con un ojo abierto cada noche esperando a que me encajaras un cuchillo por la espalda. No, gracias. Mi indignación se detuvo antes de convertirse en berrinche. De repente, estaba cansadísima. Asintiendo, bajé la cabeza y dejé caer mis dos cantimploras. Luego retrocedí para que él pudiera acercarse. Giré la cabeza para empezar a desabrochar mis alforjas. Y la vi ahí, en el puente, justo detrás de mi cola. Volteé hacia Monterey, con mi propio cuerno brillando. Y la escopeta de combate saltó al aire. Por un buen rato nos quedamos así, dos unicornios en un puente, rodeados de muertos, con escopetas flotando entre nosotros y apuntándonos. La luna nos iluminaba desde el cielo. Monterey ya rompió el silencio. No la vas a usar. Vi que le perdonaste la vida a esa raider. Si no pudiste matar a alguien así, no tienes lo necesario para matarme a mí. Entorné los ojos. Aprendo rápido. Él resopló, pero no se movió. ¿Siquiera sabes usar esa cosa? Forcé una sonrisa.
¿Sabes que solo te queda un tiro? Y viendo el Sprite Bot, esa pistola está tan amolada que seguro sobrevivo al disparo. Tú vas a sobrevivir a que te dispare todas las veces que pueda apretar el gatillo mientras intentas recargar. Monterey ya dio un paso atrás. Y con ese titubeo, mi sonrisa ya no fue forzada. Y me voy a llevar mis cantimploras. Ponjibille. Me preguntaba cómo mi Pibuk sabía los nombres de los lugares antes que yo. Hasta le puso nombre a los restos del edificio en el que me acababa de meter. Ponjibille era territorio Raider. Solo esperaba que este lugar, esta Carousel Boutique, no estuviera hasta el tope de ellos. Apenas me separé de Monterey y Jack, el barandal del puente explotó a mi lado. Un francotirador. El mismo Pony, supongo, que le hizo puré la cabeza a Cajer. Salí corriendo hacia el pueblo, escondiéndome donde podía. Pocos edificios estaban lo bastante enteros para ocultarse. Este era el más cercano. Por suerte, estaba sola. Esperé casi una hora, hecha bolita en la sombra cerca de la puerta. Pero el francotirador no parecía tener ganas de seguirme. No, él o ella simplemente podía esperar a que yo saliera. El cansancio me pegó de golpe. No había dormido nada la noche anterior, y lo de esta noche fue un desgaste para el cuerpo y el alma. Tenía los músculos debiluchos y me dolía todo. El cuerpo me dolía por las patadas. Estaba emocionalmente frita. Necesitaba dormir. Dormir aquí era una idea pésima. Si despertaba, podía ser en manos de esclavistas, raiders o algo peor. Pero salir otra vez a buscar algo mejor no era opción. No estaba en condiciones de jugar a las escondidas con el francotirador otra vez. La Carousel Boutique estaba casi igual que la casa de Sweet Polacres, solo que el saqueo había sido más destructivo. Las paredes tenían dibujos feos de violencia y groserías peores. Un montón de tela rota se pudría en una esquina, oliendo a rayos, como si los ponis se hubieran miado ahí 1000 veces. Había 2 camas, una manchada de sangre, y cosas más feas. La otra era más chica, una cama de potrillo, pura colchoneta en un marco roto. En mi estado, me pareció un hotel de 5 estrellas. La Carousel Boutique tenía 2 tesoros más. Un cofre cerrado y otra terminal, igualita a la de Sweet Polacres. Esta también funcionaba, otra sorpresa. Estaba bloqueada. Saqué mi herramienta de acceso y me puse a chambear. Estas terminales las hicieron algunos de los mismos ponis que luego hicieron los P-Books, y los códigos eran tan parecidos que mis herramientas me dejaron pasar casi toda la seguridad. Lo que faltaba era un acertijo. Hallar la contraseña entre las líneas de código. Estando tan cansada, fue un milagro que pudiera leer el código y hallar la clave. O igual no. La contraseña era Apple, manzana. Me solté riendo, pero me tapé la boca al oír mi propia risa en el silencio de la boutique vieja, al darme cuenta de que, contra toda probabilidad, esta era la computadora a la que mandaron el mensaje. Con una sensación de victoria, lo bajé y dejé que mi P-Book hiciera el resto. El tiempo había dañado la grabación, pero se oía lo suficiente para reconocer esa misma voz de mujer, medio dulce y con un acento raro, que horas antes me había dado el código para salir de mi vieja vida y entrar en esta nueva y horrible. Instrucciones especiales para el Stable 2, es mi familia la que está allá abajo. Hasta que el veneno se vaya de aquí arriba, esa puerta no se abre para nadie. La voz iba y venía entre la estática. Sé que odias esto, Sweet y Abel, pero ahora eres una Overmare. La Overmare del estable más importante de toda Equestria. Necesito que hagas esto por mí, para mantenerlos a salvo, mejores amigas por siempre, ¿te acuerdas? El archivo de sonido murió con un ruidito. Tenía razón. No servía de mucho un mensaje de hace 2 siglos. Dejé el cofre para la mañana, me acurruqué y me quedé bien dormida. Besitos, besitos, chao, chao.